Hasta el año 2022, y según los informes aquí para nuestro país México, los casos de cutting o de autolesiones se incrementaron en un 12%. Esta afección del cutting como tal es más frecuente en niños y adolescentes, especialmente en mujeres. Así que, ¿qué es el cutting? ¿Por qué tocamos este tema y qué relación pudiera tener con el suicidio? Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast, y hoy hablaremos de cutting en niños y adolescentes. Comenzamos. Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast. Mi nombre es Joel Rodríguez y Ale, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? En este tema de verdad que está algo delicado, pero vamos a tratar de este tema importante. ¿Cómo estás, Ale? Bien, contenta de iniciar este año otra vez aquí con ustedes para estos episodios que la verdad es que esta temporada también estará muy interesante. Ya iremos ahí revelando pistas de los temas para esta temporada, pero bueno, contenta de que nos podemos reunir, de que podemos estar grabando este episodio y bueno, esperemos que ustedes cuando lo estén escuchando también estén contentos de escucharnos. Déjenos ahí sus comentarios y bueno, también la verdad es que pese a que te puedo decir contenta, es un tema serio, es un tema delicado. Y por lo tanto, bueno, pues nos dimos a la tarea de pensar en este tema para transmitirles información importante, sobre todo si conocen a alguien o saben de alguien que esté pasando por este tema, ya lo habrán leído ahí en la descripción del video. Y bueno, pues creo que es importante hablar de ello, ¿no es así, Joel? Sí, Ale, de hecho decidimos tocar este tema porque, bueno, al final son problemáticas que existen, son reales, se ven en las escuelas y tal vez si lo vemos desde el otro lado, bueno, podríamos decir, bueno, tal vez yo no tengo hijos, tal vez no tengo hermanos pequeños, no tengo hermanos en edad escolar, ¿a mí qué, no? Pero en realidad es un tema importante porque si hablamos de que la problemática, y lo decíamos al inicio, es más frecuente en niños y en adolescentes, y pondríamos un rango de edad, pero al final, ¿quién se va a quedar en este país para dirigirlo el día de mañana? Entonces creo que ese tema puede ser importante. Tal vez no le pudiéramos ver la relación directa, pues si yo no tengo hijos, hermanos ni nada, pero ¿quién se va a quedar al frente de este país? ¿Quién se va a encargar de muchas cosas, de las familias y demás? Pues los que sin duda hoy son niños y adolescentes. Entonces por eso decidimos tocar este tema, de verdad es interesante. Esperemos que les haga percatarse de una problemática real que tal vez no es muy común para nosotros, o tal vez la hemos pasado desapercibida, pero existe y de verdad los números lo vimos que haya incrementado los casos el 12%, es mucho. Y tal vez diríamos 12% es poco, en realidad no tomando en cuenta la población que se ve directamente afectada. Pero bueno, entremos en materia, Ale, y para este tema, bueno, pues tendríamos que empezar por el inicio, que es cutting, porque hemos dicho cutting como 20 veces en el inicio de este episodio, y tendríamos que entender qué es y por qué ese nombre, ¿no? Pues primero tiene que ver su origen, pues es una palabra en inglés que significa cortando. Y bueno, este cutting se le denomina así a esta forma de autolesión. Es una autolesión que puede ser, y aquí es donde empieza la parte complicada, Ale, porque se pueden utilizar una cantidad impresionante de instrumentos filosos. No sé, piensa usted en un alfiler, un cuchillo, una navaja, un rastrillo, una navaja de afeitar, un sacapuntas, no sé, fragmentos de vidrio, el cúter ese que conocemos para cortar papel. eh, una infinidad de instrumentos, sale que pueden ser utilizados con la finalidad de provocarse una autolesión. Y aquí empezaremos con los puntos también importantes. Puede ser que no sea algo muy profundo, puede ser algo superficial, pero el hecho de que se esté haciendo esta actividad o esta lesión, pues habla mucho de una problemática, Ale, que iremos desenmarañando poco a poco, pero empezaríamos con eso. Sí, a mí me parece importante mencionar que, bueno, el cutting o autólisis o autolesiones, porque lo podemos nombrar de diferentes maneras, se caracteriza y lo voy a leer tal cual lo que dice el DSM para pues no inventarnos nada y que justo sea como lo marca el texto. El individuo se ha infligido intencionalmente lesiones en la superficie corporal del tipo que suelen producir algún sangrado, hematoma o dolor. Cortar, quemar, pinchar, golpear, frotar en exceso, con la expectativa de que la lesión solo conllevará un daño físico leve o moderado.
es decir, no hay intención suicida. Y entonces esto es súper importante porque al final del día aquí es donde justo, ¿no? El meollo del asunto, o sea, si se quieren suicidar o no se quieren suicidar, que creo que es lo que más preocupa a los padres de familia cuando ven este tipo de lesiones en los hijos. Y a lo largo de mi práctica clínica, pues me he dado cuenta justo de eso, que como que los papás entran en un shock de ¿se quiere suicidar o no? ¿No? Y entonces empieza como este temor, un poco terror también de que ya lo estoy viendo que se corta o estoy viendo las cicatrices y es lo que más preocupa. Y justo es lo que queremos hoy compartirles, que propiamente el cutting, ¿no? No habla de un suicidio, pero no por ello significa que la persona no lo pueda hacer, que de hecho ese es el riesgo, ¿no? Una cosa es lo que nos marcan los libros como muy estructurado, como ahorita lo acabo de leer tal cual, pero eso no te garantiza que en algún momento no pase de un cutting o de una autolesión a un intento suicida. Y es que cuando hablamos de esta autolesión, decíamos que es la finalidad de lastimarse a propósito, ¿no? O sea, me voy a hacer un daño superficial, pero es un daño al fin. Y lo voy a hacer con toda la intención. ¿La intención de qué? Podría ser, ¿no? O sea, ¿cuál sería? ¿Por qué lo haría un adolescente, un niño? ¿Por qué se cortaría? Sí, bien lo comentas, Ale, puede ser algo superficial, hematomas, es decir, no es algo que pondría en riesgo mi vida, como en el caso, no sé, muy común en la parte de las muñecas, y obviamente también sabemos que esa es una forma para suicidio. Pero al final, aunque sea superficial, hay una razón por la cual se hace. Y eso pudiera ser, entre muchas otras cosas que iremos viendo, puede ser una forma de afrontar el dolor emocional o esta incapacidad de manejar emociones como la tristeza, la ira, el estrés, que hemos hablado ya en otros episodios. Y es como buscar una forma de liberarse o superar una emoción. O sea, es algo que me está pasando, no puedo canalizarlo, no puedo procesarlo. Igual y ni siquiera lo entiendo. Entonces el cutting viene a ser en este caso como sí, la puerta de escape a dejar de sentir eso que estoy sintiendo. Obviamente si me provoca una lesión voy a sentir otro tipo de dolor, otro tipo de afección, pero al menos ya no es eso, ya no es lo que vivo en mi casa, ya no es lo que vivo con mi familia, en mi comunidad, lo que sea, pueden ser muchas razones, lo iremos viendo. Cambiar, lo hemos dicho en otros episodios, cambiar un dolor por otro, ¿no? Voy a cambiar esta autolesión que me voy a hacer porque no quiero lidiar con esta parte. Entonces, en esta incapacidad de a veces no saber cómo manejar una emoción o en el mejor o peor de los casos, según se quiera ver, esta incapacidad de expresar de forma correcta lo que siento, puede ser la causante de recurrir a la autolesión. A veces, si nosotros ya más adultos, no tanto, pero más adultos, se nos complica. A veces, no sé si te ha pasado, Ale, expresar lo que realmente sentimos o lo que realmente nos ocasiona una situación. Pues obviamente en el caso de niños y adolescentes con menos experiencia, con menos expertise, pues obviamente pudiera ser más problemático, hasta traumático tener que lidiar con una situación y por ende pues el cutting viene aquí como la puerta de escape para no sentir lo que estoy sintiendo, mejor algo que sí puedo entender, que sí puedo controlar y que sí puedo dominar. Sí, y es que, a ver, acá hay que tener algo muy, o sea, es algo súper importante que pensar también puede ser una moda, ¿ok? No estoy diciendo que todos los casos sean iguales, pero puede ser una moda o puede ser que realmente esté pasando por todo lo que tú nos estás mencionando, Joel. El tema a veces, y creo que pues no, los que ya estamos un poco más mayorcitos, hemos pasado por la adolescencia y hay muchas cosas que vamos copiando, que vamos imitando. Y a veces no es ni siquiera que yo propiamente tenga un dolor emocional que lo ponga o lo traspase a la parte de un corte, sino más bien es que fulanito, sutanito en la escuela lo hacen y a mí me llama la atención y pues quiero ver qué se siente, ¿no? Y entonces se empieza a detectar cuando es una moda, cuando es algo que el adolescente está haciendo y tal vez va a sonar un poco alocado lo que voy a decir, pero es real, ¿no? Y así me lo han compartido los pacientes para sentir un alivio, ¿no? Porque muchas veces lo que ellos te reportan es que cuando yo me corto, siento un alivio, pero en realidad, pues es justo lo que tú acabas de decir, Joel. Paso de un dolor a otro, ¿no? O sea, es que el alivio del dolor emocional, pues ya lo estoy pasando acá porque me concentro en el dolor físico.
Y suena un poco, por eso lo decía, descabellado, pero en realidad va pasando eso. Me duele, no sé, es un ejemplo y recuerden, ¿no? Que un paréntesis muy importante, lo hemos dicho, pero creo que es importante decirlo acá. No sé, se están separando mis papás. Me duele que se estén separando. Entonces, ese dolor emocional, como soy incapaz de apalabrarlo, puede ser, y repito, cada caso es diferente, que lo lleve yo a esta parte de estos cortes y entonces me esté cortando, ¿no? Para este dolor emocional, pasarlo a una parte más corporal y un poco, ¿no? Como que la situación se distrae. Ya no estoy allá, sino ahora estoy preocupado por esta parte de los cortes. Cada caso es diferente. Estamos usando este caso, este ejemplo para ponerlo nada más para de manera práctica. Pero entonces ahí sí viene todo esto que tú nos explicas, Joel, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué emociones está depositando? ¿Qué sucede? Y ahí ya se separa de lo que yo les decía ahorita, ¿no? ¿Qué tanto es una moda? Porque veo que mis amigos lo hacen, o los compañeros de la escuela y quiero pertenecer, porque también puede ser eso, o qué tanto es de verdad porque a mí sí me está generando un alivio. O puede ser que inició como una moda, pero le encontré el gusto y entonces ahora sí ya se convierte en algo que me sirva a mí para aliviar ese dolor. Entonces, creo que también eso para los papás o la gente que nos esté escuchando y tenga algún conocido en estas circunstancias, es importante detectarlo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la dirección que va a tomar el tratamiento, la intervención o como le quieran llamar, pues va a ser distinta, no va a ser la misma, pero sí es muy importante detectarlo. Y más tomando en cuenta el hecho de, bueno, para empezar, sería como complicado poder identificar a un niño, un adolescente con que tenga esta afición por autolesionarse. Porque la gran mayoría de las veces van a ser en partes del cuerpo que no son tan visibles, ¿no? Muslos, brazos, piernas, codos, rodillas, esta parte, antebrazo, en el pecho, en el vientre, el estómago, es decir, lugares donde no son que no se muestran, vaya, nadie se daría cuenta y no sé, tal vez hasta algunos niños o adolescentes que puedan estar en este tipo de problemática pues hasta utilicen ropa holgada, ropa muy grande, mangas largas, aunque el clima no lo amerite, pero es esta parte como de esconder lo que está pasando. Y me llama la atención ese hecho de por qué intentar lesionarse en una parte del cuerpo que no es visible, tal vez tenga que ver con que en el fondo existe la conciencia o el niño adolescente es consciente de que lo que hace no está bien. O siempre hemos dicho bien o mal según quién. Pero en esta parte de una lesión al cuerpo, pues obviamente nos queda claro que no es algo que sea bueno ni productivo. Entonces, como queda esta conciencia de que lo que estoy haciendo, estoy atentando contra mi cuerpo, no está bien visto, no solo por la gente, sino por mí, obviamente, soy consciente de ello. Entonces, son áreas donde no se van a ver. El punto sería, y como bien lo comentas, a mí me llama mucho esto la atención, de que puede sonar paradójico o difícil de comprender, el hecho de vamos a liberar tensión y dolor emocional a través del dolor físico. Bien lo comentabas, Ale, ya hay una molestia, ya hay algo que me está causando daño, me está doliendo, pero es un dolor que no puedo tal vez explicar, es un dolor que tal vez ni siquiera puedo entender por qué duele, es decir, en el ejemplo que ponías, Ale, mis padres se separan. ¿Qué es lo que realmente me duele, no? O sea, ¿dónde me duele? Simplemente es algo que yo siento, pero ¿qué es? ¿Dónde está localizado? Y la parte de utilizar el cutting para liberar toda esa tensión, estrés y dolor emocional a través del dolor físico, es que el dolor físico es identificable. Yo sé dónde me está doliendo y también sé que el día de mañana me va a dejar de doler o en 2 días, no sé, dependiendo del área del cuerpo, donde se haga, la profundidad, etcétera. Pero es algo que eventualmente va a pasar en 2, 3 días. Y esta parte que emocional que me está afectando, que no entiendo, que no logro comprender, que no logro entender, manejar o dominar, es algo que sigue ahí sin espacio y tiempo. Puede prolongarse n cantidad de días. Esa parte pudiera ser como contradictoria, ¿no? ¿Cómo buscas este alivio a través de más dolor? Pero bueno, esta forma de lidiar con, o esta sí, incapacidad de lidiar con las emociones o con lo que se vive, pues puede llegar el caso en que se convierta en una, pues sí, como se hace una conducta constante, ininterrumpida y puede convertirse como en una necesidad. Ahora ya necesito este confort y alivio que me provoca cortarme alguna parte del cuerpo. De verdad que el tema es complejo por esa parte
Y más complejo aún se torna, pues, cómo lo vamos a identificar y más importante aún, ¿ale? ¿Qué vamos a hacer si ya detectamos que alguien que conocemos, algún familiar, alguien que conocemos está en esta problemática? Sí, ahí es muy importante esto que mencionas porque de verdad que para la gente que no lo ha vivenciado puede ser justo como, pero ¿cómo? ¿No? Porque es lo que más me pueden preguntar cuando estoy dando clases y platicamos sobre autolesiones, pero no entiendo por qué un dolor físico va a aliviar un dolor emocional, o sea, como que en la cabeza de alguien que no lo ha experimentado no tiene una lógica, pero en la cabeza de alguien que sí lo ha experimentado, pues evidentemente tiene lógica la parte de esto alivia, pero alivia porque como bien lo estamos repitiendo, pues se transfiere, ¿no? Esta parte emocional a algo físico. No es porque sea correcto, ¿ok? Porque eso también creo que es importante destacarlo en este punto, no es porque de verdad alivie, sino más bien es porque no se está palabrando eso que duele y se lleva a otro lado, así como muchos invitados acá nos han platicado y nosotros mismos lo hemos hablado, cuando no hablas algo, pues lo llevamos al cuerpo y pueden venir estas somatizaciones. Bueno, pues más o menos estamos hablando de lo mismo en esta parte del cutting, pero no por eso estamos hablando de que sea algo positivo o algo liberador o algo, porque en realidad tiene que ver con que hay un daño físico, hay un daño a mi persona y por ahí nuestra invitada cuando vino en este episodio de trastornos de personalidad nos explicaba muy bien sobre los ejes de funcionamiento y justo tiene que ver con esto, cuando ya algo te está generando un daño en algún área de tu vida, ¿no? Física, algún riesgo social y demás, que pues si no han visto ese episodio pueden revisarlo porque la verdad es que está muy interesante cómo nos lo va explicando ella y tiene que ver con esto, o sea, si evidentemente, ¿no? Y por eso hablábamos de la moda y cuando no es moda, pues lo hice una vez y digo, ay, qué dolor, no lo vuelvo a hacer porque está fatal, ¿no? Prefiero no hacerlo. Bueno, pues ya está, me parece que el adolescente habrá que hablar con él o la persona que lo esté haciendo, pero va para otro lado. Pero cuando una persona lo hace de manera reiterada y entonces pues ya hay cicatrices o sobre las cicatrices lo están haciendo, ya hay mucho dolor o ya lo están escondiendo o ya eso les genera alguna cuestión en otra área de su vida, es importante poner mucha atención porque justo a eso nos referíamos al inicio del episodio. Ellos verbalizan que no tienen la intención suicida, pero no sabemos en realidad en qué momento eso termine siendo un acto suicida. Entonces, hay que prestar mucha atención porque es una línea muy delgada la que separa el cutting de la parte suicida. Y eso es lo que puede ser alarmante, pero creo que como dirían, ¿no? Las abuelitas, hay que ocuparse en lugar de preocuparse, porque en realidad lo que necesitamos hacer es apoyar a la persona y ver de qué manera lo ayudamos antes de que pase a un acto de mayor riesgo para su salud o integridad. Y es que en este tema que toca sale ya de la relación que pudiera tener el cutting con el suicidio o la autolesión con el suicidio. Pues primero tendríamos que ver como el hecho de que no necesariamente el cutting sea un intento suicida, porque lo decíamos, el cutting es esta parte, esa autolesión que yo me voy a hacer para transmutar un dolor emocional a través de un dolor físico que puedo canalizar o puedo manejar de mejor manera que algo emocional. Entonces, bajo ese concepto, el cutting sería como lo asociaríamos más con una incapacidad o mal manejo de las emociones. Entonces, donde la lesión que yo me hago o el dolor que me provoco, pues se convierte en una forma en que me voy a liberar. Pero el suicidio, ese ya tiene que ver con otra cosa, porque ese se relaciona directamente con que yo estoy buscando dar por terminada mi vida. Entonces, aparentemente no estarían vinculados, pero bien lo comentas, Ale, la línea es tan delgada que sería muy complicado suponer que una persona que practica la autolesión no podría cambiar sus ideas en un momento de mal manejo de emociones a algo que mejor le dé un alivio definitivo, que sería la parte del suicidio. Entonces, aunque algunos especialistas pudieron decir que no hay ninguna relación y que son cosas completamente diferentes, la realidad es que por la parte de la experiencia clínica, Ale, bien que lo comentas, sería este hecho es complicado, la línea es muy delgada. Y sí puede ser un factor determinante cuando una persona ha intentado canalizar su dolor emocional en un dolor físico o cambiarlo por un dolor físico, porque no se soluciona ni lo uno ni lo otro. Es decir, no soluciono la parte emocional y ahora la parte física tampoco. Entonces pudiera llegar un momento en el que la persona diga, mejor busquemos una solución definitiva a la problemática que vivo.
Creo que en este caso, y ya en la parte de, veríamos cómo se puede ayudar a una persona, y con lo que hemos tocado, Ale, pues ya creo que sería el hecho de, pues, las formas en que se pudiera ayudar a una persona, tomando en cuenta, y bien lo comentas, me gusta eso, Ale, el hecho de hay que tener mucho cuidado, mucha atención en los comportamientos de niños y adolescentes, porque obviamente el comportamiento va a evidenciar las problemáticas que esté viviendo, simplemente hay que estar atentos a ese hecho. Y pues también por otro lado, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, tal vez yo tengo la sospecha o tengo, sí, o tengo el presentimiento de que algo de este tipo está pasando de Cutin en una persona que yo conozco, en mi hijo, en mi hermano, en un amigo, y ahora cómo le hacemos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para ayudarle? Sí, es que es muy importante esto porque es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que desde mis primeros pacientes, hace muchos años, no vamos a decir cuántos porque ya son muchos, pero está este tema presente. O sea, en realidad no es un tema de hoy, sino es un tema muy, muy antiguo, nada más que hoy hay más información y hoy se sabe más por las redes, por internet, porque pues hoy te metes y así como hoy ustedes estén escuchando, viendo este episodio a través de las diferentes plataformas, que por cierto ya saben ahí, ¿no? Suscríbanse, denle like y la campanita y todas esas cosas, pues también hay gente que busca sobre autolesiones o cutting para hacerlo. O sea, en realidad también pueden googlear cómo y la gente pues tiene la información así, o sea, muy, muy rápido. Entonces, es complejo porque, como bien lo decíamos y lo hemos estado repitiendo, está entre la gente que sí lo busca como una manera de salvación, que repetimos, no la es, ¿no? Y la gente que lo hace por pertenecer y la gente que quiere experimentar. Y entonces eso empieza a complicar un poco las cosas, pero no es imposible. O sea, me parece que este tema es de los temas obligados en los que sí se necesita un profesional de la salud mental, porque no sale, ¿no? Vamos a decirlo así como cuando arreglan un carro, con cualquier cosita. O sea, esto sí se necesita un acompañamiento en cualquiera de las corrientes. Digo, acá en el canal, pues nos han visitado muchas corrientes psicológicas, ¿no? Cognitivo-conductual, psicoanálisis, racional emotivo, la que ustedes gusten y manden. Pero necesitamos que un profesional de la salud esté atrás de una persona que tenga pues sí, entre sus múltiples pues actividades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esté practicando cutting, porque es algo bien complejo y justo el riesgo mayor es ese, ¿no? Que en cualquier momento el switch cambie y entonces ahora se convierta en un acto suicida y eso ponga en riesgo a la persona. Entonces creo que esto es tema obligado en el que sí se necesita un profesional de la salud mental detrás de esta persona, a nivel incluso familiar también, porque el impacto es mucho para quien lo vive. O sea, alguien puede decir, ay, no, pero el cutting, ¿qué? Pues es un corte. Pero cuando un papá, una mamá o un hermano o alguien lo ve, de verdad es que la impresión es muy significativa, porque al final es una lesión. Por eso decíamos, es como contrario, ¿no? Pero ¿cómo va a sentir alivio? Pues sí, nos ha pasado, ¿no? Hay quien tiene un umbral al dolor muy fuerte y hay quien no, pero cuando alguien se corta sin querer con un cuchillo, es como, ay, mira, me arde, me duele, me... Y entonces puede llegar a ser impresionante. Ahora pensemos en algún familiar que lo estamos viendo como si nada, practicarse algún tipo de lesión. Y bien lo comentas, sale en ese sentido, pues sí, la terapia, el profesional de la salud mental, pues tenía que ser fundamental, porque tal vez la primera reacción de un padre, por ejemplo, al descubrir que su hijo se autolesiona, su hija se autolesiona, lo decimos más común en mujeres que en hombres, se autolesiona y entonces, pues no sé, tal vez el papá se enoje y lo regañe y lo castigue, o tal vez hasta lo pueda golpear físicamente, porque al final está lesionando su cuerpo, pero creo que no resolvería de nada, o prácticamente nada, la razón por la que el niño adolescente ha tomado la decisión de autolesionarse. Entonces creo que en ese caso sí es importante el profesional de la salud mental, porque como papás podemos tener toda la mejor intención del mundo de ayudar a nuestros hijos, a los conocidos, a que no lo hagan, a que piensen que la vida es bonita, que no sé, o algo que generalmente se dice, no tienes por qué afrontar tus problemas solo, pues no le tienes que dar más, ¿cómo es la frase? No le damos más importancia a las cosas de las que tienen, etcétera. Muchas cosas que pudieran ser como consejos, con toda la buena intención. Pero lo que realmente está pasando ahí, lo hemos dicho, es una incapacidad para manejar las emociones, para entender lo que estoy viviendo, que me lleva a cambiar un dolor por otro.
En ese sentido, el profesional de la salud mental pues será la persona idónea para platicar, para a orientar, para el niño, el adolescente pueda externar lo que realmente le está pasando y descubrir la causa origen. Una vez que se descubre eso, creo que el camino se puede allanar para poder resolver la situación. Obviamente dependerá mucho de la voluntad de la persona, de la ayuda que pueda recibir de su familia. Pero vamos, como bien lo dices, Ale, no es algo que se pueda resolver muy simple y simplemente platicamos, lo regaño y ya con eso se le quitó. No, de verdad que no, hay muchas cosas más implicadas. Así que pues tampoco es algo que se pueda tomar tan a la ligera o como solito se le quita. Es una, como dicen algunos papás, es temporal, ¿no? Eso es una etapa de la adolescencia, no, la verdad que no, pero sí es importante, como le decimos, ser conscientes de que cuando eso ocurra, hay formas, y idóneas para poder atender la situación, y en este caso, pues sería el profesional de la salud mental. Y sobre todo tener apertura, ¿no? Creo que a mí me gustaría ir cerrando y acotando con el que la familia tenga apertura al tema. ¿Por qué? Porque a veces, pues como papás, lo que yo he visto es que hay una sensación como de fracaso, ¿no? De fallé como papá, fallé como mamá, ¿por qué no me tuviste confianza? ¿Por qué no me dijiste? Y en realidad les estamos diciendo que son un montón de cosas. O sea, yo puse un ejemplo del divorcio de papás, pero puede ser desde me terminó la pareja en la escuela, desde no me aceptan. O sea, puede haber un sinfín de motivos, porque recordemos, y bien lo decías, Joel, esto se da más en la adolescencia, pero en realidad puede pasar en cualquier otra etapa, pero es un poco más esperado en la adolescencia. Y justo la adolescencia está llena de un montón de aprendizajes, cosas nuevas, necesidad de pertenencia, que bueno, tenemos temas ahí para pues, hacer como una temporada, yo creo, aquí en el podcast. Pero en realidad el tema es ese, tener apertura, porque si como mamá o papá o familia no cerramos, pues entonces eso lo empieza a complicar, ¿no? Como bien lo decías, hay papás que reaccionan desde pues lo que conocen, lo que han aprendido, ¿no? Ahora esto que dicen las redes del lenguaje de amor que tiene cada quien, y a veces eso lo puede complicar o, caso contrario, nos puede ayudar. Creo que es una cuestión de reeducar tanto al hijo o a quien lo está experimentando como a la familia para que esto pueda ir saliendo adelante, pero sí o sí es obligado que un profesional de la salud mental esté ahí, atrás, al lado, enfrente, donde quieras, pero sí con la persona y con la familia porque es un tema muy delicado. Y aunado a eso, Ale, también sería la parte de reconocer, o mejor dicho, bien lo comentas, esta parte de apertura, pero creo que también son temas que de verdad no pensamos que nos van a pasar. O sea, es un tema que decimos, no, a mi hijo no le va a pasar, a mi hija no le va a pasar eso. Sí existe tal vez, pero quién sabe por allá dónde. Lejos aquí no, a ellos no les va a pasar. Y creo el hecho de ser conscientes que si a nosotros fue complicado nuestra adolescencia, nuestra niñez y eso que las circunstancias eran diferentes, donde no había redes sociales y donde no había muchas cosas tecnológicas o tecnología que ahora hay, pues eso complica, sí, hace las cosas que sean más complicadas para los niños y adolescentes. Entonces también ese hecho sería Ale, de no cerrarse a la posibilidad de que es algo que podamos vivir, es algo que nuestros hijos pueden encontrar en sus compañeros de escuela, con sus amigos y finalmente, como bien lo comentabas al inicio, Ale, pues puede ser de curiosidad de, ay, ¿por qué lo hace? Pues yo también lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué se siente, ¿no? O por qué lo hacen, ¿no? Entonces sí, pues es un tema delicado, Ale, de verdad, pero creo que sí es algo importante que tenemos que fijarnos, querramos o no, existe y más importante aún, pues hay formas de poder solucionarlo y hay formas de poder resolverlo. Sí, así es. Recuerden que como siempre decimos, no todo está perdido. Hay opciones y mucho más en este tema, ¿eh? La verdad es que en mi experiencia, yo sí les puedo decir que el 90% de los casos es algo que van aprendiendo a gestionar de otra manera, que justo es lo que tú decías, Joel, ¿no? O sea, es aprender a cómo gestionar esas emociones, cómo manejarlas, cómo encauzarlas y de verdad que termina modificándose ese comportamiento. O sea, sí hay una solución. El tema es tener apertura, el tema es pues esta cuestión de querer hacer las cosas de manera diferente porque a veces como que se le exige a la persona no lo hagas, pero no se le dan las herramientas o la contención necesaria. Entonces sí hay una solución. Este episodio está precisamente encaminado a decir, podemos evitarnos el otro tema, ¿no? Que ya cuando hablamos de un acto suicida, pues se juegan otras cosas. Y si aquí estamos como todo el tiempo rondando en hacernos daño, bueno, pues como que podemos frenarlo ahí y no pasar a otras cuestiones que también hay solución, pero que es un poco más complejo.
Y ya habrá oportunidad en otro episodio de tocar ese tema en específico, en particular sobre suicidio, pero bueno, ahora lo vamos a dejar hasta aquí, Ale, en este tema. ¿Y ustedes qué piensan? ¿De verdad creen que tenga algo que ver con sus actividades, con su vida, si no son padres o no tienen sobrinos, etcétera, 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 todas esas modalidades? Háganos saber en los comentarios, de verdad, tal vez en nuestra época, cuando éramos adolescentes, existía, no le llamábamos Kuntin, tal vez alguien sabía, pero no decía nada. Ese tipo de cosas, si les ha pasado, compártanos por favor en los comentarios, nos agradará mucho leerlos y bueno, que se pueda enriquecer el video. Y con eso, Ale, pues llegamos a la parte final de este episodio. De verdad agradecemos mucho a la gente que se ha suscrito, a los que aún no lo hacen, por favor háganlo. Síganos en nuestras redes sociales. Ahora ya estamos en Facebook, ya como que le vamos a agarrar el modo a Facebook. Ahí vamos, ténganos un poquito de paciencia para la gente que sea fan de Facebook. Ahí vamos, ahí vamos. Aparecerán ahí, por favor, las redes sociales. Síganos. Si les interesa algún tema en particular o quieren que toquemos de algo en específico, pues háganoslo saber y con todo gusto hacemos ahí las gestiones para que podamos atender su inquietud. Y bueno, con eso, Ale, yo creo que llegamos a la parte final y podemos despedirnos. Sí, así es, compártanos, les gustó o no les gustó el tema y como bien lo dices, Joel, creo que a lo mejor para aquellos que somos más contemporáneos, lo sabían en su época, no lo sabían, veían algo, me recuerdo ahorita como también todo este auge que tuvieron los emos, ¿no? Que hubo una época en la que se gestaba y se hablaba mucho como de ello, precisamente de los cortes, entonces bueno, compártanos ahí cómo lo conocían en sus épocas los más jóvenes, ¿no? Que saben de ello, nos gustará mucho leerlos. Y pues sí, efectivamente ya con esto terminamos y nos vemos la próxima. Así es. Agradecemos que se hayan quedado hasta la parte final del episodio y nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que todo lo que aporten a su persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Hasta el siguiente episodio. Adiós.